Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones siempre. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, hoy quiero leer Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bendito sea el Señor, que el Señor añada bendición a su palabra. Queridos hermanos, hoy quiero hablar acerca de esa fe que no es la auténtica, pero quiero hablar puntualmente de la fe mecánica y cuál es la verdadera fe que debemos tener para ver la gloria de Dios. Y esto, hermano, es una pregunta que se debe hacer todo aquel que es cristiano, que es creyente. Creemos por fe creemos que tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta es una pregunta tan seria que debe tocar la fibra de cómo nos relacionamos con el mundo espiritual. A menudo lo que se está viendo como crisis de fe no es falta de creencia, sino más bien es el agotamiento de una estructura que se volvió rígida, se volvió mecánica. Y aquí yo te voy a explicar la diferencia entre ambos conceptos. ¿Qué es la fe mecánica? O sea, la fe religiosa, la fe ritualista, la fe nominal, es aquella que se basa en las costumbres, en el rito, en el intelecto, pero que carece de una conexión viva con el corazón. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que nace del corazón. La fe mecánica es automática. ¿Por qué? Porque se limita a repetir oraciones, asistir a servicio, a cumplir normas por inercia, por un lado, o por miedo, sin que haya una transformación interna, una metanoia. Se basa en el esfuerzo humano. Cree que si hace suficientes cosas, o sea, obras, va a obligar a Dios a responder. Es frágil, porque funciona bien mientras las cosas van bien, pero se quiebra cuando aparecen las pruebas porque no tiene raíces profundas. Es más una opinión intelectual que una convicción del espíritu. Busca esa es la bendición y no al Dios que bendice, porque se enfoca en lo que puede obtener de Dios en lugar de quién es Dios. En cambio que la verdadera fe, que es la que se necesita para que podamos ver la gloria de Dios, el Señor se lo dijo a Marta. Y esta es la verdadera fe, que es la que necesitamos activar y vivir para poder ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, es decir, su manifestación, su poder, sus milagros, su carácter en nuestra vida. La Biblia y la experiencia espiritual sugiere que debe haber una fe de una naturaleza distinta. O sea, la fe de confianza y entrega. Y esta clase de fe, que es la que Dios demanda a su iglesia, tiene unas características que la distinguen de cualquier tipo de fe. Primero, que tiene la certeza en lo invisible. Como dice Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. No espera a tener pruebas para creer, cree y por consecuencia de eso, ve. Es relación, no religión, porque no es cumplir un horario, es conocer a una persona, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y nos revela el carácter del Padre. Es la fe que nace de la intimidad y de escuchar la voz de Dios. Sin esa intimidad nunca va a haber una fe, porque es en la intimidad donde la fe se activa para salir de un rincón de la incertidumbre o de la confusión con una
revelación divina primero de su presencia, de su carácter en nosotros y de que tenemos un compañero que pelea por nosotros y está con nosotros y el Espíritu Santo. Entonces esa fe que es en realidad soltarse de cualquier rama, soltarse de cualquier planta que no es la planta que el Padre creó y depender absolutamente de Dios. Porque la verdadera fe reconoce que no podemos por nosotros mismos. Jesús dijo que sin Él nada podíamos hacer. Esa es una fe que se rinde ante la soberanía de Dios y confía en Dios incluso cuando el panorama se pone negro, cuando el panorama es oscuro. Esta fe va acompañada de obediencia a Dios por amor. La Biblia dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús fue obediente y que por lo que padeció aprendió la obediencia. Tú no obedeces para que Dios te ame, sino que obedeces porque ya tú te sientes amado por el Señor. Dice que el Señor nos amó primero. Jesús le dice a Marta en Juan 11:44, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Esta frase de Jesús, aquí de Juan 11:40, resume el secreto. Creer no es el resultado de ver el milagro. Creer es el requisito de Dios para que el milagro pueda manifestarse. Y la pregunta es, ¿cómo pasamos de un tipo de fe a otra, de la fe mecánica a la fe verdadera? Porque la fe mecánica se alimenta de la rutina, se vuelve una práctica. En cambio que la fe viva se alimenta de la palabra de Dios y de la prueba, porque la Biblia dice que nuestra fe debe ser probada. Las pruebas no son un castigo de Dios. Las pruebas, cuando es Dios que la está colocando en nuestra vida, es para fortalecer los músculos del ser interior, del hombre nuevo que está en nosotros, que es la naturaleza impartida por el Espíritu Santo, y eso nos hace fuerte. Diga el débil, fuerte sois. Entonces, para ver su gloria, Dios permite que nuestras estructuras mecánicas fallen, para que solo nos quede su mano a la cual nosotros tenemos que aferrarnos. La Biblia dice, como el siervo mira la mano de su Señor y la sierva la mano de su señora, así yo miro tu mano. Y hoy yo te insto en el nombre del Señor que salgas de la vida espiritual rutinaria, mecánica, para que puedas ser un verdadero testigo de Jesucristo y un detonante para que se encienda el fuego de Dios en tu iglesia, en tu vida, en tu ciudad, en tu país y en fin, en el mundo entero. Porque la Biblia dice que el mundo entero será cubierto del conocimiento de Dios. Ese llamado a ser un detonante es clave aquí. Un detonante no es la fuente del fuego, pero es la chispa necesaria para que el combustible, que en este caso el combustible es el hambre espiritual de la gente, se convierta en una hoguera. Salir de la rutina significa dejar de hablar de Dios para empezar a reflejar a Dios. Hay gente que habla de Dios, pero no lo reflejan en su conducta, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de responder a las circunstancias. Entonces, para que ese fuego se encienda en las ciudades y en las naciones, se necesita autenticidad. ¿Por qué? Porque el mundo está cansado de discursos ensayados. Busca testigos que hayan sido transformados por el fuego de Dios y no solamente iluminados por el fuego. Deben ser valientes, porque para romper moldes de esa fe mecánica de la que yo he mencionado, hay que ser valiente y atreverse
a creer por lo imposible. Y la intercesión. Y es muy importante que usted entienda que dentro de los elementos que componen y nutren la verdadera fe de Dios, tiene que haber una herramienta que se llama intercesión. Entender que el avivamiento no es un evento que se organiza, sino una presencia que se busca de rodillas en día a día, cada momento. Eso es lo que dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea curado. La fe mecánica, y es lo que a mí me preocupa en el sentido de que clamo en esa dirección, ha producido creyentes mecánicos y congregaciones mecánicas. Es como una línea de producción espiritual donde el resultado son copias, no testimonios. Entonces, cuando la fe se vuelve una maquinaria mecánica, el creyente se convierte en un operario de la religión. Óigame bien. El peligro de este creyente mecánico y de una iglesia mecánica es que puede cumplir con todo el manual del funcionamiento, pero su motor interno está apagado. Y aquí yo te voy a compartir algo que ha venido a mi corazón. Es 3 rasgos peligrosos de un creyente mecánico. Mira el perfil del creyente mecánico de una iglesia mecánica. Primero, tiene forma, pero no tiene poder. Conoce el lenguaje cristiano, habla las posturas cristianas, los horarios, pero cuando llega la crisis no tiene una reserva de aceite fresco para mantener la lámpara encendida. Segundo, juzga por el manual. Como su fe se basa en reglas, mide la espiritualidad propia y la ajena por el cumplimiento de ritos, así como hacían los religiosos en la época de Jesús. Si no guardáis los ritos que mandó Moisés, no podéis ser salvos. Entonces se vuelve rígido y carece de la misericordia que solo da el Espíritu Santo. El Señor se lo dijo a los fariseos, a los religiosos: aprender lo que significa misericordia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra cosa es que es predecible para el enemigo. El enemigo los conoce sus movimientos, porque ya sabe, porque han desarrollado un estilo de vida mecánico, repetitivo, predecible. Un creyente que solo se mueve por inercia y no por impulso, me refiero al impulso del Espíritu Santo, no representa una amenaza para el mundo de las tinieblas, ni para el diablo, ni sus demonios, ni el infierno. ¿Por qué? Porque su fuego es un fuego pintado, no quema ni transforma su entorno. Es como que usted, una pared o en su casa o en la iglesia, dibuje un incendio a través del altar. Eso simplemente es pintura. No produce calor, no produce luz, entonces es simplemente una pintura. Tenemos que pasar de esa maquinaria al organismo vivo, porque la iglesia de Cristo es un organismo vivo, como la ley natural dice que todo organismo nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros nacemos, crecemos, tenemos que reproducirnos, pero nunca moriremos, porque somos la iglesia de Cristo. Dice que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso ha logrado por 2000 y tantos años sobrevivir, porque tenemos la vida de Cristo. Y Él dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. La verdadera iglesia no es una fábrica de robots religiosos, no es una fábrica de juguetes ritualistas.
es un cuerpo vivo, es el cuerpo místico de Jesucristo, es la extensión de Cristo aquí en la tierra. En una fábrica, si una pieza falla, entonces se reemplaza fríamente. En cambio que en un cuerpo, si un miembro sufre, todos sienten el dolor y fluye la vida. ¿Qué es la vida? La sangre para sanarlo. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, para que ese fuego del que yo le estoy hablando encienda ciudades, naciones, necesitamos dejar de ser pieza de una máquina y volver a ser ramas conectadas a la vida, al tronco. El tronco es Jesucristo. La savia no corre por engranajes, sino que corre por seres vivos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces esa eficacia o poder es lo que rompe la mecánica. El Espíritu Santo es impredecible. Es como el viento. No se puede meter en una caja de rutinas. No se puede atar al Espíritu Santo a un programa rutinario de todos los domingos, de todos los días. Y así es que comienza a encenderse un corazón, luego una familia, luego una iglesia, luego una comunidad, una ciudad. Comienza a encenderse Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Qué crees que es lo primero que se oxida en un creyente cuando cae en la fe mecánica? Y esta es una realidad que quema, porque cuando el Señor se le presentó a los que iban por el camino de Emaús, dice que cuando lo dejó, ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba la palabra? Tenemos que tener esa unción para que la palabra queme el pecado, porque es fuego que quema la hojarasca y martillo que quebranta la roca. El óxido espiritual comienza en el corazón, ahí comienza todo. Jesús dice que del corazón nace todas las cosas malas, pero se nota primero en la pérdida del asombro. Hay gente que ven un paralítico caminar, que ven almas convertirse llorando y son insensibles. Nada los hace reaccionar de que es el poder del Espíritu Santo. Ven noticias que son cumplimientos proféticos y que anuncian que el rapto está a la puerta y quedan ahí inánimes, cuajados en su vida de rutina. Perdieron la capacidad de asombro. Dice la Biblia que el mundo se maravillaba por las cosas que el Señor hacía. Entonces, cuando un creyente se vuelve mecánico, lo sagrado se vuelve común. Es como que fuera cualquier cosa. Para mí, que Dios sane un catarro, que sane una fiebre sencilla o que sane un cáncer, yo lo he visto particularmente. He visto como en las campañas que Dios nos permite predicar y donde vamos, la gloria del Señor, y lo digo con toda humildad, he visto gente vomitando un cáncer, he visto que Dios ha puesto órganos, he visto que el Espíritu Santo se ha manifestado en milagros creativos, y Dios lo sabe, que estoy hablando verdad. Entonces la oración para este tipo de gente ya no es un encuentro, es un trámite. La Biblia ya no es voz viva de Dios. Es un libro de manuales, es un libro de consultas, y el prójimo ya no es un alma, sino más bien un compromiso. Cuando perdemos la perspectiva real de cómo debemos ver la manifestación de Dios, la presencia de Dios, cómo debemos ver a la iglesia, cómo debemos ver a nuestros hermanos, cómo debemos ver al prójimo, entonces ese día cambiará todo. Ese óxido paraliza 3 áreas de tu vida, 3 áreas que son vitales. Primero, el oído espiritual.
El creyente mecánico escucha la palabra de Dios, pero no la oye. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y al que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, el ruido llega, pero ese ruido no penetra. Esa coraza de la rutina se vuelve experto en decir buen mensaje, tremenda palabra, sin permitir que el mensaje lo confronte, sin permitir que esa palabra penetre en su corazón, explote como una granada fragmentaria e incendiaria y destruya todo lo malo para que se pueda edificar lo bueno a partir de extirpar lo que no le agrada a Dios. Lo segundo es la pasión por lo imposible. La mecánica se basa en lo que es lógico, en lo que es predecible. Por eso el creyente oxidado deja de pedir milagros y empieza a pedir solo lo que su mente puede entender. Se olvida de que la gloria de Dios, el cabot de Dios, se manifiesta precisamente donde terminan nuestras fuerzas, donde termina lo natural, se manifiesta lo sobrenatural, donde termina lo lógico, entonces comienza lo milagroso del Señor. Y tercero, el primer amor. Y este es el síntoma más grave. Se hace la obra de Dios, pero se olvida al Dios de la obra. Es como un matrimonio que vive bajo el mismo techo, cumple con los gastos, la logística, pero ya no se miran a los ojos ni se conocen el corazón. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire cómo dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto quiere decir sencillamente que el que perdió el primer amor está caído y tiene que arrepentirse. Entonces la solución para el óxido no es más esfuerzo mecánico, sino más bien el aceite del Espíritu Santo. Mecánicamente, cuando falta aceite, los engranajes se secan y se pegan. Y eso daña todo el sistema e impide que el motor funcione. Sin aceite no hay movimiento del Espíritu. El aceite de Dios es el que activa el movimiento glorioso de la iglesia viva en la tierra. Muchos perdieron el aceite original de Dios. El aceite penetra las piezas trabajadas y devuelve el movimiento suave, la vida y la flexibilidad. Hoy yo siento que es el momento de volvernos al Señor y de pedir ese aceite fresco para que las piezas de la iglesia vuelvan a ser un cuerpo vivo que incendie las naciones. Queridos hermanos, hermanas, ministros, hoy es el momento de pedir ese aceite fresco para que las piezas de la iglesia vuelvan a ser un cuerpo vivo que incendie las naciones. No se puede encender un fuego en otro si primero no permitimos que el Espíritu Santo queme el óxido de nuestra propia vida. Para pasar de una fe mecánica que está basada en tengo que, a una fe de gloria basada en el quiero estar con Él, hay 3 disciplinas que actúan como el aceite que necesitamos y del cual yo te estoy hablando. Primero, el altar de la intimidad, más allá del rito. ¿Oyó? No se debe levantar un altar de intimidad porque un rito, hoy meto no, ritualísticamente no, porque la mecánica ama lo público. ¿Por qué? Porque se puede fingir. En cambio que la fe verdadera ama el secreto. La Biblia dice, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Ese secreto te hace sabio. Ese secreto donde tú callas para que Dios hable, entonces te va formando, te va dirigiendo, y todo aquel que es de Dios es dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar en este caso? Bueno, no ores para que se note que tú eres espiritual. Ora para que tu corazón sea transformado. Pasa tiempo en silencio.
Te lo recomiendo. Simplemente contemplando su presencia. Moisés lo dijo, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. No te muevas sin la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se busca en la intimidad. De madrugada, cuando tú te paras, primero que las dificultades diarias de cada día. La presencia de Dios difícilmente la vas a encontrar en el bullicio, en el trajín del día a día, en el toque de la bocina, en el cruce de la autopista, en la compra, en el supermercado, en el bullicio, en la bulla, en el revolú que se arma diariamente. Este es un mundo hipersónico. Por todos lados, bulla, silencia, el ruido de tu mente, de tu corazón, silencia el ruido del mundo, silencia el ruido del teléfono, apágalo, dedícale el tiempo, sacrifica ese Dios teléfono para que entres en su presencia. Y te garantizo, como pastor, como ministro, como profeta del Dios Altísimo, que no te vas a arrepentir. Antes de que usted lea la palabra de Dios, dígale, Espíritu Santo, háblame hoy. Yo no quiero leer letras, yo quiero comer vida hoy. Quiero que esto se convierta en ese pan verdadero. Quiero mascarlo, quiero tragarlo, quiero digerirlo, quiero alimentarme, Señor. Deja que una sola frase del Espíritu Santo en la palabra te queme por dentro durante todo el día. Antes, los trenes, los barcos funcionaban con leña y había alguien echando leña a ese horno para que el tren pudiera avanzar, porque trabajaban a vapor, y lo que hacía posible el movimiento de estos vehículos era la leña, pero necesitábamos un leñador para que siguiera alimentándose el fuego, para producir la energía, el poder para mover ese armatrote tan pesado. Bendito sea el Señor. Tenemos un peso de gloria, que en nuestra propia fuerza no podemos dar un paso a menos que tengamos la leña del Espíritu. La Biblia dice que sin leña se apaga el fuego, y si se apaga el fuego ya no hay movimiento. ¿Por qué? Porque el fuego produce movimiento, porque es energía en movimiento. Y lo tercero, la obediencia inmediata. Ese es el verdadero detonante, lo que enciende el fuego, el factor ígneo. El fuego de Dios no se mantiene en estanques, se mantiene en ríos. Ríos de fuego, ríos de fuego, ríos de fuego. Dice que el Señor nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Si Dios te pone en el corazón hablarle a alguien, ayudar a un necesitado o a pedir perdón, hazlo de inmediato, no lo dejes pasar. Porque también lo que mantiene vivo el fuego es la obediencia y la acción. Primero hay que creer, segundo, obedecer, y tercero, accionar, porque la fe sin obra es muerta. Entonces la obediencia mata la rutina. Cuando sales de tu zona de confort y ves a Dios actuar a través de ti, la fe mecánica tiene que morir y nace entonces la experiencia real. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor, Dios de los ejércitos. Se lo dijo el Señor a Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Es hora, amados hermanos, hermanas, ministros, de dejar que el Espíritu Santo tome el control de los engranajes. Cuando la iglesia deja de funcionar como una empresa y empieza a latir como un corazón, entonces el mundo no puede ignorar ese latido. Entonces vamos a pasar de la fe mecánica a la fe verdadera del Espíritu.
Ese es el paso más importante que una persona que le sirve a Dios puede experimentar. El paso de funcionar para Dios a vivir en Dios. Este es el camino verdadero de regreso al diseño original, donde no somos esclavos de un sistema, sino que somos hijos guiados por el Espíritu de Dios. Para que podamos consolidar este paso de la fe mecánica a la fe verdadera, debemos entender los cambios de eje que ocurren en nuestro interior. Por eso tenemos que poner hoy sobre la mesa la fe mecánica, que es el óxido, y la fe del espíritu, que es el aceite. ¿Cuál es la motivación en la fe mecánica? Es el deber y la culpa. Y en cuanto a la fe del espíritu, que es el aceite, es el amor y el agradecimiento a Dios. La fuente en cuanto a la fe mecánica es la disciplina humana, el esfuerzo. Muchas veces es el miedo, el psicoterror. Y en cuanto a la fe del Espíritu, es la gracia de Dios, es el fluir de Dios en nuestras vidas, porque sentimos el fluir de Dios en nuestro interior, porque de nuestro interior correrán ríos de aguas vivas. Y la oración, en cuanto a la fe mecánica, es un monólogo de repeticiones, hablamos con nosotros mismos, como dijo Jesús, y el fariseo, hablando consigo mismo, dijo. Cuando la parábola del fariseo y el publicano. Entonces la oración en cuanto a la fe del Espíritu es un diálogo de intimidad con Dios. Y la Biblia en cuanto a la fe mecánica es un libro de reglas, de datos. Pero en cambio la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la fe verdadera, al aceite del Espíritu, es una carta de amor y de revelación. Por eso dice 1 de Juan 2, 1 y 2, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la razón de la palabra, de la Biblia, de las Santas Escrituras. Es el manual de funcionamiento de la iglesia. Y el resultado en cuanto a la fe mecánica es cansancio, culpabilidad, agotamiento, religiosidad. Pero en cuanto a la fe verdadera, eso te produce paz, gozo y sobre todo poder de Dios. Entonces tienes que caminar en esa fe verdadera. Entonces hay unos pasos prácticos para caminar en la fe del Espíritu. Primero, rendición total. Eso es el vaciado del yo. No vivo yo. La mecánica se apoya en yo sé, yo puedo, yo hago. La fe del Espíritu comienza diciendo, Señor, sin ti nada puedo hacer. Entonces, para que el aceite llene la vasija, primero debe estar vacía del orgullo, del yo propio y de autosuficiencia. Lo segundo es la sensibilidad a la voz del Espíritu. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La fe mecánica sigue un itinerario fijo. En cambio que la fe del Espíritu sigue una voz. Aprende a hacer pausas en tu día, mi hermano, mi hermana, y a preguntar, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer aquí? ¿A quién quieres tocar a través de mí? Hoy quiero ser instrumento en tus manos. Entonces eso rompe la rutina y te convierte en un testigo activo de la fe en Jesucristo, te convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Y lo tercero es vivir en la presencia, no solo en el templo. El creyente mecánico cree que Dios vive en el edificio de la iglesia. El creyente espiritual sabe que Él es el templo del Espíritu Santo. Tu ciudad, tu trabajo y tu casa son los escenarios donde la gloria de Dios debe manifestarse a través de ti. Y Dios anda buscando testigos verdaderos, como dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando
tú dejas la mecánica, te conviertes en ese detonante que ya hablé para encender el mundo que te rodea. Y ya no tratas de convencer a la gente con argumentos lógicos, sino más bien que los confrontas con la presencia, como dice 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que está pasando. El Espíritu Santo confirma la palabra con demostraciones de poder, de espíritu vivo. Entonces, esa demostración de la que dice Pablo es la que enciende el fuego en las iglesias, en las vidas, en las naciones. Un solo hombre o una sola mujer que está movida por la fe verdadera del Espíritu Santo puede alterar el destino de un país entero. Ahí está el testimonio de los primeros apóstoles de Jesucristo. Siguieron llevando el mensaje con las mismas manifestaciones de poder del Espíritu Santo que se manifestó en Jesús. Y por eso echaron fuera demonios, sanaron en el nombre de Jesús, resucitaron muertos, encendieron naciones y pueblos, continentes. Se fundaron iglesias donde hombres y mujeres vivos en cuanto a la fe verdadera y mantuvieron vivos esos latidos del corazón del evangelio del reino que predicó Jesús. Ahí está Evan Roberts en Gales. Cómo trajo Dios avivamiento a toda esa nación, a toda esa isla. Ahí está William Seymour en la calle Azusa. Moody, Finney, Witherspoon, Catherine Kuhlman, McPherson. Gente que Dios usó para traer vida a las naciones. Cuando la fe verdadera se activa, entonces nosotros somos los sacerdotes que llevamos el arca de la alianza, el arca de la presencia de Dios, y siempre lea la Biblia. Donde iba el arca había victoria. Y no eran los generales, ni los valientes de David, ni los valientes de Moisés, ni de Josué, ni de Caleb. Fue la presencia de Dios la que ganó cada batalla. Fue Jehová, Dios de los ejércitos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda, Cristo está a la puerta y viene por ti y por los tuyos. Dios te bendiga. Shalom.